Padre amado, gracias Señor te doy por darme la oportunidad de dirigirme a tu pueblo. Ellos son tus ovejas, Señor. Nosotros simplemente somos instrumento tuyo, Señor, para llevar tu verdad cada domingo, cada vez que nos das la oportunidad de dirigirnos a ellos. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos esté redargüendo y haciendo entender tu palabra. Quiero, Señor, que seas el dueño de esta reunión, que tú mismo seas el que nos enseñe a cada uno de nosotros todo lo que quieres hacer y quieres mostrarnos en esta mañana. Bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Romanos 10, versículo 8 en adelante. Si tenés tu Biblia, quiero que puedas abrir y puedas estar ahí conmigo. Les voy a leer el contexto un poquitito, es la carga que tenía Pablo sobre sus hermanos israelitas. Él habla un poquitito de que ellos se esforzaron de poner su justicia como algo acepto delante de Dios, querían ser salvos por sus obras, y Él quiere mostrarnos que la salvación es solamente por la fe y que ellos estaban equivocados, pero que Él tenía esa carga de transmitirle a ellos la equivocación que tenían. Y da un ejemplo en el versículo 6, versículo 7 de qué tenemos que hacer: ir al cielo, bajar al infierno y traerle a Cristo el esfuerzo humano. Bueno, Él dice en el versículo 8, ¿más qué dice? ¿Más qué dice? Esto es lo que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. No es por obras, es por fe. Y va a explicar cuál es la palabra de fe que ellos están predicando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una gran verdad, ¿sí? La salvación es por gracia, no es por un esfuerzo humano, no es algo que yo haya hecho y me merezco la salvación. La salvación es un regalo de parte de Dios. Todo aquel que confesara a Jesús con su boca será salvo, sí. Todo aquel que confesara a Jesús con su boca y con sus acciones. ¿Por qué agrego acciones? Porque Mateo 7:21 dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros, yo no estoy diciendo, vuelvo a repetir, soy una persona que cree en la sola gracia, ¿sí? La salvación es solo por gracia, por medio de la fe, no por obras. Estoy convencido de eso porque la palabra afirma eso. Pero hay una doctrina dentro de la Biblia que muchas veces no es tocada o no es, ¿cómo decir?, explicada correctamente, que es la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración. El Señor dice que todo aquel que confiesa al Señor como Señor, Dios lo va a hacer una nueva criatura, como dice 1 Corintios, ¿sí? Pero el sello de garantía o la afirmación de que sos una nueva criatura, ¿cuál es? Vas a empezar a vivir como una nueva criatura. Se va a poder ver, no solo escuchar con tu boca que Jesús es tu Señor, sino ver con tu vida cómo Él te santifica durante tu vida. Corrige tus modales, tu forma de hablar. Él mismo va obrando en vos, así como la palabra de Dios dice que Jesús o Dios mismo empezó una buena obra en vos y Él se va a encargar de terminarla. No existe la persona que confiesa a Jesús como Señor y después sigue viviendo como si Jesús no existiera. Esa persona hizo una falsa declaración a Jesús como Señor. Es uno de lo que dice Mateo 7:21. Así que es muy importante que podamos entender esto. Muchas veces se minimiza lo que es confesar a Jesús con la boca. Y dice, bueno, si yo repito ya estoy, ya alguna vez repetí, alguna vez me hicieron repetir, alguna vez lo dije, yo ya estoy arriba. Pero no hubo un cambio en mi vida. Y nosotros pensamos que porque alguien repitió ahí, bueno, ya es salvo. No es así. La palabra habla de que tiene que haber un cambio en su vida. Y de eso quiero hablarles
en esta mañana, ¿sí? Que la evidencia de que fuiste salvo por la fe es una vida de santificación progresiva hasta el día que partamos a su presencia. En 2 Corintios 4:6 Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que pasa, porque Pablo utiliza ese versículo del Antiguo Testamento. Pablo lo trae a colación, que Génesis 1:3 dice, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Algunos dicen que la mayor demostración de poder de Dios fue la creación. Y es cierto, en alguna manera, sí, de la nada Él creó todo lo que podemos ver con nuestros ojos. Pero, dice acá Pablo, tomando ese versículo, trayendo ese versículo en comparación con lo que hace con cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo, dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y ese mismo poder, ese mismo Dios poderoso que hizo eso en Génesis, ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios manda a tu corazón y a mi corazón entenebrecido, perdido, oscuro. Él manda que sea la luz y la luz es. ¿Y cómo Él manda que sea la luz a tu corazón y a mi corazón? Por medio del mensaje del Evangelio. Es la forma en la que Él trae luz a cada uno de nosotros para que podamos ver la magnitud de Dios en la obra, en la vida de Jesucristo. Si no fuera porque Dios hace eso, seguiríamos en tiniebla cada uno de nosotros. Cuando Él hace eso, vos te convertís en una nueva persona. Sos una nueva criatura con una nueva naturaleza. En Ezequiel, el capítulo 36, versículos 26 y 27, nos muestra una de las promesas del nuevo pacto que Dios le dio a los profetas en el Antiguo Testamento. De hecho está eso en Ezequiel 11, en Jeremías 31 también. Pero tomé este versículo porque me encantan los verbos que se usan en estos dos versículos. Dice, y os daré corazón nuevo y pondré, esto está hablando Dios al profeta, ¿se entiende, verdad? Esto no está diciendo Ezequiel, esto está diciendo Dios, porque Ezequiel no puede hacer esto solamente lo puede hacer Dios. Entonces Dios dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta cuál es la similitud que hay en todos los verbos? Daré, pondré, quitaré, daré, pondré, haré. Esta obra la hace el Señor en cada uno de nosotros. Todo esto parte de la regeneración que ocurre en una persona cuando se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El versículo 26 habla de la regeneración, cambiar el corazón por otro. El 27 es la morada del Espíritu Santo, ese Espíritu prometido desde el Antiguo Testamento que vino a partir de Pentecostés. Eso estaba prometido en el Antiguo Testamento. Esto es uno de los pasajes que promete que nos va a dar su Espíritu a nosotros. En el 27 también habla de la vida de obediencia que debe haber en una persona a partir de que Dios hace esa obra en nosotros. Y cuando entendemos esto, cuando nosotros valoramos esto, nos damos cuenta que esto ocurrió en nuestra vida, ya nada de lo que viene del mundo nos puede saciar. ¿Se entiende? Ya los placeres del mundo ya no son compatibles con nosotros. Podemos pecar, lastimosamente sí, pero ya no me siento a gusto con el pecado como lo hacía antes. ¿Y por qué? Porque Dios iluminó mi corazón oscuro y me dio un corazón de carne que late con sus latidos y anhela lo que Dios anhela. Entonces el pecado nunca me va a poder satisfacer.
El diablo puede tentarnos, por supuesto, pero si caemos en esa tentación, nos va a dar totalmente lo opuesto que él nos prometió cuando nos tentó, ¿verdad? El diablo te tienta y te dice, si haces esto te vas a sentir bien, si haces esto vas a hacer esto, aquello. Primero el diablo usa la tentación minimizándola, ¿sí? Dice, si haces eso no está tan mal, con tal nadie se va a enterar. La minimiza por completo para que vos puedas caer en esa tentación. Pero si tenés un corazón nuevo, si Dios hizo una obra en vos, si Dios te regeneró, te hizo nacer de nuevo, si caes en ese pecado, lo único que va a ocurrir es que te vas a sentir sucio, asqueroso y vas a anhelar que Dios te perdone por lo que hiciste. Y ahí Satanás empieza a mirar de otra forma al pecado y ahí ya te llama hipócrita. Te vas allí otra vez a pedirle perdón a Dios por lo que hiciste. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad que sí? Esa es la forma que Satanás actúa. Esa es la forma en la cual él quiere ponernos humillados bajo él, no bajo Dios, donde debemos estar realmente. Los puritanos en el siglo pasado hablaban de que si vos sos una nueva criatura, si naciste de nuevo, sos una nueva persona, sos una persona distinta, tan distinta que si ganás todo el mundo no te va a satisfacer. Y si perdés todo lo que tenés tampoco te va a echar por el piso. Porque lo más grande que nosotros tenemos es la salvación que Él nos dio, no las cosas materiales que nosotros podamos tener. Pero solo eso lo puede entender una persona que ha sido regenerada. Ahora yo te pregunto si esto es una realidad en tu vida. Esa es la pregunta. En la Biblia es muy clara, esta es la realidad. Esto tiene que ocurrir porque Dios se encarga que ocurra eso en el corazón de una persona que se arrepintió de su pecado y confió en Jesucristo. Esta es la realidad de cada uno de las ovejas del Señor. La pregunta es si ocurre eso en tu vida. La pregunta es que vos te tenés que hacer y yo me la hago es, ¿realmente soy parte de las ovejas del Señor? ¿Anhelo lo que Dios anhela? ¿Me duele el pecado? ¿O me da lo mismo? Efesios 5:8 hace una declaración Pablo muy interesante. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y hace un mandato, una forma de reprender al pueblo diciendo, andad como hijos de luz. No se puede ser de luz y no andar como un hijo de luz. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, pero me comporto como si Dios no me importara o como si Dios no existiera. Esas son personas hipócritas, lastimosamente. Pablo está diciendo, si sois de luz, tenéis que andar como un hijo de luz. Eso no puede ser de otra manera. Pero me interesan mucho los verbos que usa Pablo también acá. Dice, erais tinieblas. Él no está hablando de que nosotros andábamos en tinieblas, cosa que era así. Él está hablando de tu naturaleza y la mía. Éramos tinieblas. No lo que hacía y lo que deseaba simplemente, sino mi naturaleza era de ser de tiniebla. Pero ahora en la regeneración que Dios hizo en nosotros, Él cambia eso y ahora somos luz, dice. Ahora esa es tu naturaleza. En Ezequiel 37, leímos Ezequiel 36, ¿verdad? La promesa de Dios, pero en Ezequiel 37, Dios quiere mostrarle al profeta cómo será eso. ¿Cómo va a ser eso el Señor en el futuro, en el nuevo pacto? Le voy a resumir el 37 del versículo 1 en adelante. Está el profeta, Dios le lleva delante de un valle de hueso seco, algo que era muy común en esa época porque en los valles se hacían las batallas entre pueblos y pueblos y no había sepulcro, o sea que la gente que moría se quedaba ahí y los huesos seguían quedándose ahí, entonces era algo común. Le lleva a ese lugar y le dice esto en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa es la pregunta, imagínense la pregunta que le hace Dios al profeta. La respuesta es la que me encanta. Él no dijo, sí, yo declaro que van a nacer acá la nueva gente. No, él se somete a Dios como cada una de las personas en la Biblia. Y su oración es, Señor, solo vos sabés esto.
Solo vos sabés si esto va a ser así o no. Solo tú lo sabes. Entonces Dios le da la orden de que profetice, de que le hable a esos huesos. Y que Él iba a hacer una obra maravillosa. ¿Cuál era? De que esos huesos iban a volver a vivir. La carne, los ligamentos, los músculos, las venas, los órganos, todo iba a volver a ponerse en su lugar. Una obra que no podemos ni imaginarnos cómo habrá sido. ¿Sí? Pero eso, cuando nosotros lo leemos acá, decimos, bueno, qué importante, qué interesante, qué impresionante tal vez, ¿verdad? Pero aquí estamos frente a lo que ocurre cuando una persona nace de nuevo. Una persona que no nació de nuevo está muerta en su delito y pecado, muerta. Y cuando nosotros vamos y hablamos el mensaje de salvación que es el Evangelio, lo que ocurrió en Ezequiel 37 o lo que se muestra ahí gráficamente es lo que ocurre en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de los pecadores. Nacen de nuevo, estaban muertos, ahora están vivos, estaban en tiniebla, ahora son luz. Y cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio con otra persona, debemos acordarnos de esto. Esta persona lastimosamente está muerta en su delito y pecado. Y si no, Dios no interviene, esa persona no va a nacer de nuevo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Transmitirle el mensaje de salvación. Pero yo no la puedo hacer nacer de nuevo. Esa es una obra exclusiva de Dios. Extraordinario es lo que ocurrió a nosotros. Que ahora estamos vivos delante de Dios. Somos nuevas criaturas. Porque antes, Efesios 2:1 dice, estábamos muertos en nuestro delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. O sea, a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos, nosotros andábamos en tinieblas, nosotros éramos hijos de desobediencia. Eran tiempo pasado antes de que Dios interrumpió nuestra vida y nos dio la salvación. Esto éramos nosotros. El 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de iras como los demás. Si nosotros entendemos cuando vamos a predicar el Evangelio, cuando vamos a transmitir el mensaje de salvación, que esa persona está muerta en su delito y pecado, vamos a darnos cuenta que no hay nada que nosotros podamos hacer físicamente. No puedo inventar una historia graciosa, no puedo hacer un show acá entretenido en la iglesia, no puedo hacer algo con mis propias fuerzas para poder hacer que esa persona entienda. Yo soy responsable de predicar el mensaje de salvación, simplemente eso. No puedo manipular las emociones de la gente para que crean, no lo puedo hacer. No puedo contar una historia triste acá para que ustedes lloren y pensar que por eso ustedes van a creer. Ustedes van a creer cuando Dios, el Dios que creó todo, hace iluminar en tu corazón para que puedas entender quién fue Jesús y cuál es la obra que Él hace. Nosotros debemos de predicar el arrepentimiento. Claro que sí, no importa el costo que eso tenga. Muchas iglesias lastimosamente casi no se habla del arrepentimiento porque no es un mensaje que va a hacer reír a la gente o que va a hacer atraer a la gente inconversa. El arrepentimiento es algo que repudia a la gente del mundo. ¿Por qué? Porque ellos fueron enseñados desde pequeños, primeramente a amarse a sí mismos. Segundo, que ellos son perfectos, ¿sí? Y que ese amor a sí mismo tal vez sea una virtud. Tenés que amarte a vos mismo, tenés que seguir tu corazón, tenés que buscar o hacer lo más posible para ser feliz. Ese es el mensaje que hay por el mundo. Entonces cuando vos venís le decís, no, tenés que arrepentirte de tus pecados, estás muerto delante de Dios. Si partís de esta tierra, si morís hoy, sin que hayas nacido de nuevo, vas a partir al infierno eterno, un lugar de castigo eterno. Ese mensaje no es atrayente, pero nosotros no estamos acá para poder decir simplemente lo que es atrayente. Estamos acá para decir la verdad. En los púlpitos se habla del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, del brazo de Dios, de la mano de Dios, de lo que Dios puede hacer por tu vida, y esa es una realidad.
¿Verdad que sí? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de gracia, Dios nos guarda, nos cuida, es cierto. Pero cuando yo estoy evangelizando, la forma de atraer a esas personas a la cruz, que es el único lugar donde van a poder ellos recibir salvación, es mostrarles su condición delante de ese Dios amoroso, perdonador, suplidor de necesidad o como quieran llamar. El primer mensaje y el mensaje más importante es el mensaje de arrepentimiento. Pablo lo predicó, apenas se convirtió, apenas Pablo recibió al Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2:37, hace un discurso fabuloso, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, confrontándole a las personas con su pecado. ¿Y cuál fue la reacción? Esta fue la reacción de todas las personas que escucharon. Al oír esto, se compungieron, no saltaron, no se abrazaron, no cantaron. Ellos fueron confrontados con su pecaminosidad, con su pecado, con su naturaleza pecaminosa, y se compungieron de corazón. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron a Pablo? Le dijeron, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ustedes dicen, no, le dijeron varones hermanos, ¿qué haremos? No, estaban desesperados. ¿Qué hago? En esta condición me muero y me voy al infierno. ¿Qué hago? ¿Hay solución para esto? ¿O esta es el destino final mío? ¿Esta es la sentencia final para mí? Esa es la pregunta. Desesperación por salvación. Si no hay desesperación por salvación, no hay salvación. La salvación no se adquiere porque simplemente yo creo en algo efímero. La salvación se recibe cuando yo me considero, como la Biblia me llama, pecador, enemistado con Dios, hijo de ira, naturaleza pecaminosa. Cuando yo entiendo eso, es porque el Espíritu Santo empezó a obrar en mi corazón, cambió mi corazón, la luz de Dios ilumina para que yo le pueda ver a Cristo como el único autor de la salvación y el único remedio para mi condición y el único que me puede dar acceso al Padre, así como Jesús mismo lo dijo en repetidas ocasiones. En el 38 Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que esos pecados que ahora vos te estás dando cuenta que tenés puedan ser perdonados. Y ahí recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que Ezequiel, o que Dios habló al profeta Ezequiel? Él iba a limpiar, él iba a perdonar, iba a cambiar el corazón y le iba a dar el Espíritu Santo como un sello de garantía de su salvación. Por eso, para que las personas puedan ser salvas, se requiere de hombres como Pedro, como Ezequiel, como Jeremías, que se levanten delante de un pueblo muerto, de huesos muertos, y proclamen el único mensaje que Dios prometió bendecir, y ese es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro mensaje que Dios va a respaldar que no sea el Evangelio para salvación a las personas. Nosotros solamente podemos predicar el Evangelio, como dije anteriormente. No creas que vos sos el que le salvás, no creas que es tu elocuencia o tus historias, tus testimonios. Es Dios el que hace, por medio de la predicación del Evangelio, porque Él así lo dispuso. Él podría hacerlo de otra manera, pero Él dispuso que la salvación venga por medio de la locura de la predicación de la palabra. Eso está en su palabra, eso es así. En Marcos 4:26 hay una hermosa parábola que el Señor Jesús ilustra este concepto que le estoy diciendo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ustedes saben que la semilla es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el hombre? Echa semilla a la tierra. A un corazón muerto, Él pone la semilla del Evangelio. ¿Y qué hace en el 27? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Nosotros somos simplemente sembradores, el crecimiento lo da el Señor, eso es categórico. Vos no tenés ningún mérito en ti mismo o en vos mismo
de que una persona se haya salvado. Vos simplemente fuiste un instrumento usado por Dios para que esa persona escuche el mensaje que le iba a salvar. El crecimiento lo da simplemente el Señor. Un ejemplo que suelo poner es, tenemos un parlante, ¿verdad? Nosotros somos ese parlante, JBL es la marca. Si yo me callo, ese parlante no emite nada, ¿verdad? Ahora, cuando el dueño del micrófono es el que está hablando, ese parlante emite el sonido que debe emitir. Así somos nosotros, somos simplemente parlantes. ¿De qué mensaje? Del mensaje que el Espíritu Santo primeramente nos convenció a nosotros y después va a usar para convencer a la otra persona de su condición de pecador, para que venga y se arrepienta de sus pecados. Tan importante es predicarle a nuestros hijos ese mensaje de salvación, el Evangelio. No se imaginan la bendición que tienen nuestros hijos de crecer en una familia que viene a la iglesia, de una cultura cristiana, ¿verdad que sí? Es de mucha bendición, pero también es muy peligroso. ¿Y por qué es muy peligroso? Porque ese niño o esa niña puede pensar, cuando llega a la edad de condición de poder, razonamiento correcto, puede pensar de que porque él viene a la iglesia, él ya es cristiano. Puede pensar que porque desde chico él ya es creyente, y eso no es así. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y para que tu hijo sea hijo de Dios, él se debe de convertir así como lo hiciste vos y así como lo hice yo. No porque yo lo hice, sino porque lo que ocurrió en mí debe ocurrir en tu hijo, aun cuando viva en una casa con creyentes. Creo que muchas veces no dimensionamos eso, por eso no lo compartimos con nuestros hijos como debe ser el Evangelio. Venimos a la iglesia y pensamos que porque yo le cuido ya va a ser creyente. No, tu hijo y tu hija no van a ser creyentes hasta que escuchen el mensaje de salvación y se arrepientan de sus pecados. Hasta que conozcan su condición de pecador y reconozcan que la única solución para esa condición es la sangre de Jesucristo, que le limpia de todo pecado. Que no se pueden salvar a ellos mismos. Nosotros ya somos grandes. Tal vez vos y yo venimos de un pasado desastroso, sabemos de dónde Dios nos sacó, de la inmundicia que Él nos sacó. Somos como en Lucas 7 hay un mensaje muy interesante y un ejemplo que Jesús usó muy poderoso. En Lucas 7, cuando Él estaba en la casa de Simón y el fariseo, y se acercó esta mujer a Jesús y no paraba de llorar. Dice en Lucas 7, 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. ¿Saben por qué esta mujer estaba dispuesta a hacer eso con unos pies muy sucios? Te diré, en esa época no había zapatos, no había talco para pies, la gente andaba en polvo y así entraba a la casa. Entonces un pie lleno de polvo, no había pedicura, lleno de polvo, mojado por las lágrimas de ella, no era algo agradable. Pero a ella no le importó que esos pies estén tan sucios. ¿Por qué? Porque ella sabía que su corazón estaba aún más sucio de los pies de Jesús en ese momento. Ella reconoció que era una persona pecadora. Y Cristo alabó eso. Y Cristo le dijo a Simón, ¿sabes por qué? Vos no me amás. Porque vos no te das cuenta lo pecador que soy y la necesidad que tenés que yo te perdone de tus pecados. Por eso no me amás. Jesús le dijo, y vuelto a Simón, le dice, ve a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los enjugaba con sus cabellos. Y todas las cosas que ella hizo en los versículos adelante. Y en el 48 le dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Entonces Jesús fue, para aclarar un poco lo que significa perdonarle pecados, Él fue un escalón más y le dijo, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muchas veces debemos de comprender, o siempre debemos de entender, que el Señor nos rescató de una vida que no le agradaba a Él, que por gracia somos salvos,
Por medio de la fe, por supuesto. Pero esto no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Para qué Dios hizo de esa manera? Para que nadie se gloríe, para que la gloria sea siempre para Él. Tu hijo crecieron rodeados de un entorno o del ambiente de la iglesia. Y vuelvo a repetir, eso es bueno. Eso es buenísimo, pero no es suficiente. Eso es buenísimo, pero no suficiente. Ellos necesitan oír, necesitan comprender el mensaje del Evangelio, necesitan aceptarlo. Necesitan orar cada noche contigo, sabiendo de que deben pedirle perdón a Dios por sus pecados. No deben de pedirle juguetes para Navidad. Deben de saber que necesitan recibir el perdón de Dios. Pero para eso tienen que entender lo horrendo que es el pecado, para que puedan apreciar lo precioso que es el perdón. De otra manera no va a ocurrir. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y esto es una declaración que vos y yo debemos saber de memoria. Si hoy llegaste a la iglesia, si hoy estás acá sentado escuchando un mensaje de parte de Él, es por la misericordia de Dios que te dio un día más de vida. Es porque Dios perdonó tus pecados y te hizo levantarte de vuelta. Es porque Dios no te tomó en cuenta tus pecados, sino fueron lavados por la sangre de Cristo. Es porque Dios derrama una gracia genérica sobre el mundo. Dice que hace llover y hace salir el sol sobre justo e injusto. Por eso un pecador cuando peca ya no muere. Porque la paga del pecado es muerte, pero Dios da una gracia genérica. Y para nosotros eso se llama misericordia. Él nos perdona aun cuando pecamos. Él nos perdona si acudimos al trono de gracia y misericordia para obtener perdón y misericordia. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Esto es lo que te tiene que poner feliz a vos. Que nunca decaen sus misericordias. Y de que el versículo siguiente, el 23, dice, nuevas son cada mañana. ¿Por qué nuevas son cada mañana? Porque vos y yo necesitamos cada mañana esa misericordia. Si no, no nos levantamos. Nunca le pidas a Dios, Señor, hazme justicia. No. Vos lo que necesitas es gracia. Vos lo que necesitas es misericordia, no justicia. Si Dios te va a pagar por tus pecados, no vamos a levantarnos nunca. Y cuando más leemos su palabra, más nos convencemos de esto. Cuando más escucho el Evangelio, más me doy cuenta de la gracia y misericordia de Dios. Y más agradecido estoy a ese Dios. Y así como en Lucas 7 dio el ejemplo Jesús, más le amo a ese Dios que me perdonó tanto. No porque yo haya sido un asesino, porque no hace falta ser un asesino, un drogadicto, un violador o lo que sea, una prostituta, para decir de ahí Dios me sacó. No, si yo soy una persona moral, si yo me porto bien, si yo tengo un buen matrimonio, tengo hijos, no soy adúltero, por lo menos físicamente, eso no me hace acepto a Dios. ¿Se entiende? El único acepto a Dios acá en la tierra fue Jesucristo, que cumplió la ley de pie a cabeza. Lo demás estamos todos condenados. No importa si no haya sido un violador o un asesino. Jesús en el Sermón del Monte lo dijo, ¿verdad? No hace falta que asesines a tu hermano. Si ya le amas fauto, vas a ser expuesto al fuego eterno. Sos considerado un asesino. Pero yo nunca me acosté con otra mujer, cierto, pero tal vez con tus ojos lujuriosos lo hiciste. Y eso ya te es contado como adulterio. Entonces no nos salvamos queriéndonos portando bien. Entonces no me considero mejor que otra persona que está en la cárcel o que es drogadicto o que es alcohólico. No me considero. Yo era igual que esa persona. Pero por su gracia y su misericordia Él me perdonó mis pecados y me hizo una nueva criatura. Y por eso le amo y por eso aprecio lo que Jesús hizo en la cruz por mí. En Gálatas 2:21, Pablo nos habla de la incapacidad que tenemos de salvarnos a nosotros mismos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice. ¿Por qué hace esta comparación? Todo el libro de Gálatas, lo que están en las células saben, hemos recorrido todo el libro de Gálatas, estamos terminando eso. Todo el libro de Gálatas, el libro de Romanos, el título o el mensaje principal de Pablo es la justificación por la fe.
Y dice acá, si yo desecho la gracia de Dios, yo me estoy sujetando a la ley. Es cierto, es un regalo, pero yo me voy a forzar para ganar ese regalo. Entonces estás desechando el regalo. No van de la mano. O es por gracia o es por obras. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si vos pensás que con tus propias fuerzas podés ser salvo, estás desechando la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Cristo murió de balde. ¿Para qué murió si vos te podías salvar a vos mismo? ¿Para qué vino a sufrir, a vivir una vida perfecta, a ser tentado en todo, a sufrir todo lo que nosotros podríamos haber sufrido y peor en la cruz? Y resucitar de los muertos si vos te podías salvar a vos mismo. En vano, dice, murió Cristo. Y le doy un ejemplo. Un día amaneces, te duele un poco el mal lado izquierdo, acá la costilla o lo que sea. Te sentís un poco cansado. Bueno, me da al doctor. Te hacen un ecocardiograma, tu corazón está dejando de funcionar. Solo el 10% de tu corazón está funcionando. No tenés solución. Es trasplante o morir. Ese es el diagnóstico. ¿Qué pasa? Agarraste, vas a otro doctor y el doctor te dice, no, es solamente un dolor muscular. No es para tanto, un dolor muscular, es un poco el cansancio, es por el estrés. Te hace otra vez los chequeos y realmente es así. Había sido no hace falta el trasplante. Y viene un amigo tuyo y te dice, Juan Manuel, sé que estás pasando por esa condición, yo te voy a dar mi corazón. Quiero que me operen, que me saquen, yo te doy mi corazón para que vos puedas estar sano. Y vos le decís, pero no hace falta porque es un dolor nomás. Haciendo un poco de ejercicio, comiendo adecuadamente, eso se me va a pasar. No, yo te amo tanto que te voy a demostrar mi amor. Y el tipo muere y entrega su corazón y vos no lo necesitas. ¿Tiene algún sentido? ¿Verdad que no? Pero ¿qué pasa si realmente vos necesitas ese corazón? ¿Qué pasa que si tu única chance es que la otra persona pierda la vida y te entregue su corazón para que vos sigas viviendo? Y esa persona te dice, porque te amo, yo voy a dar mi vida por vos, te voy a dar mi corazón para que vos puedas seguir viviendo. Entonces sí, vas a saber que esa persona te ama incondicionalmente. Y eso es realmente lo que ocurrió en la cruz. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. No tomó el lugar de Barrabás, de Judas. Él tomó tu lugar y mi lugar. Para sufrir lo que yo debía de sufrir, para recibir la paga que yo merecía, Él la tomó. La copa de la ira de Dios, Él la bebió, para que yo pueda ser acepto delante del Padre. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Si la muerte de Jesús significa algo, tiene que significar todo, o no significa nada. Pero si nosotros podíamos salvarnos por nosotros mismos, no tiene ningún sentido. Entonces yo no puedo dudar del amor de Dios hacia mí. No puedo decir esa frase, no sé si Dios me ama lo suficiente, no sé si Dios se interesa por mí. No. En la cruz está demostrado el amor del Señor por vos y también por mí. Y en esa cruz que se recordó el viernes anterior y el domingo, la resurrección de Cristo, en esa cruz o en ese monte de Gólgota, habían 3 cruces, ¿verdad que sí? No era solo Cristo, habían 2 personas más, una a la derecha y otra a la izquierda. En Lucas 23:32, vamos a ver un poquitito la historia de esta persona, que no tiene nombre en la Biblia, pero es muy conocida. Conocida como ¿qué? Como el ladrón de la cruz, ¿verdad? No porque robó una cruz, sino que porque murió en una cruz por ser ladrón. Podríamos decir, solamente en estos versículos que habla de este personaje, podríamos hablar meses de él. Pero traté de resumir lo más que pude para sacar los puntos más importantes. Dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esto es muy importante porque escatológicamente esto tipifica lo que es el juicio de las naciones. En Mateo 25:31, Jesús mismo habla sobre este evento.
Les voy a leer un poquitito lo que dice. ¿Por qué es tan importante entender este pasaje? Mateo 25, versículo... Perdón, se ve que anoté mal. Pero él dice que él va a llamar a sus ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a sus ovejas a la derecha les va a decir: entrad al reino de mi Padre que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y a los cabritos de la izquierda les va a decir: apartaos de mí al fuego eterno que está preparado para el Satanás y sus ángeles. En el versículo 39 de Lucas 23 dice: y uno de los malhechores, escuchen bien, leyendo los otros pasajes, los otros evangelios, los dos malhechores al llegar insultaban a Cristo, eso lo sabemos. Pero ¿qué pasó con uno de ellos? Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, otro seguía retándole, seguía burlándose, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero no lo decía con fe, él se estaba burlando de Cristo, por eso dice le injuriaba. Pero escuchen la reacción de la otra persona. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el 43 dice: y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchas veces minimizamos y decimos: bueno, le dijo eso, acordate de mí. Y Jesús ya le dijo: ok, me acuerdo de vos y te llevo hoy al cielo. Pero analicemos un poquitito estos versículos. Hay mucho para analizar. Traté de resumirlo lo más que pude. En el 42, Él le dijo eso: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero en el 40 nos muestra el temor a Dios. Él le reta a la otra persona y le dice: ni aún tienes temor de Dios. Lo primero que ese ladrón tenía era temor de Dios, ¿verdad que sí? En el 41, Él reconoció su condición. Nosotros, a la verdad, padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Él reconocía su condición. Él sabía que si estaba ahí era porque Él merecía estar ahí. Era justa la condenación que Él estaba recibiendo. También dice más: ningún mal hizo, hablando de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué reino? ¿Cuántas prédicas escuchó este ladrón? ¿Cuántos cursos bíblicos hizo? ¿Cuánto conocía la Biblia? ¿Cuánto conocía la doctrina de la justificación? ¿Cuánto conocía la doctrina de la regeneración? Pero él reconoció que el que estaba ahí crucificándose con él era realmente el Hijo de Dios. Por eso le dijo: cuando vengas en tu reino, por favor, acuérdate de mí. 2 palabras resumiendo lo que ocurrió con ese ladrón de la cruz: fe y arrepentimiento. Las 2 palabras que predicó Jesús cuando inició su ministerio, las 2 palabras que se predicó durante todo el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles: fe y arrepentimiento. Sin eso no podemos acceder a la salvación. Esta es una clara demostración de lo que predijo el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36 que leímos. Una persona que estaba muerta, huesos secos, una persona con un corazón de piedra, de repente, por obra del Espíritu Santo en él, en esa cruz, en la agonía, y la luz resplandeció en su corazón para que pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Ahí no había predicadores, nadie le estaba predicando al ladrón, ¿verdad que no? 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que ocurrió con ese ladrón
es que el Espíritu Santo obró una obra de regeneración en él. La oración de este ladrón no era una demanda hacia Jesús, no era hoy decreto, hoy declaro, hoy te ordeno que yo esté contigo. No, era una oración de ruego y súplica. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No lo merezco, Señor, pero apelo a tu gracia y tu misericordia. Sé quién sos, sé quién soy yo. Sé que no merezco, pero también sé que tú tienes misericordia. Y que si yo reconozco mis pecados, los confieso delante de ti, voy a obtener perdón para mis pecados. Y no solo eso, sino que Dios mismo me hace parte de su familia. Y eso es lo que ocurrió en esa cruz. Clamor por misericordia. La diferencia entre esos dos ladrones no era que uno era bueno y el otro malo. La diferencia es la obra que hizo Dios en uno de ellos para reconocer su condición y acceder al perdón que estaba a metros de él. La única persona que podía limpiarle sus pecados estaba siendo crucificado ahí cerca. Y no porque esté crucificado, él le minimizó. Él reconoció, y todas esas cosas ocurrieron porque el Espíritu Santo le trajo convicción de pecado. Hay una gran profundidad en la sencillez de la fe de este ladrón. Y es un gran aliento para vos y para mí, para acudir a ese trono de gracia. Si no lo hiciste nunca, hoy podés hacerlo. No para pasar al frente, sino ahí donde estás nomás, comprendiendo, entendiendo. Y yo rogándole al Señor que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida y te muestre tu condición y te muestre la única forma en la cual podés ser salvo, que es por medio de la obra de Jesucristo. Lo que hace el Espíritu Santo es conducirte a la cruz para que veas cuál era tu destino y le des gracias al que tomó tu lugar. Quiero que te pongas de pie ahí para finalizar y orar. Siempre, siempre, hermano, hermana, que compartimos el Evangelio, debemos hablar del pecado. Debemos confrontar a la gente con su condición. No porque seamos malos, sino entendiendo Lucas 7. Entendiendo que si esa persona entiende su condición y entiende que Dios le perdona, le va a amar mucho a Dios. ¿Querés que la gente le ame a Dios? Hablarle de su pecado, hablarle de su condición primeramente y hablarle de que ese perdón y misericordia están a disposición de toda persona que cree y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Orá por tus hijos, por supuesto, pero no cierres tu boca del Evangelio. Abrí tu boca y hablarle del Evangelio hasta que ellos comprendan, hasta que ellos se conviertan al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias porque primeramente hiciste esta obra en nosotros, Señor, maravillosa. No tenemos forma de agradecerte, Señor, que nos hayas rescatado. Nada que hagamos en esta tierra va a poder compararse con el amor que nos mostraste en esa cruz. Gracias por salvarnos. Gracias por cambiar nuestro corazón. Gracias por quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne que late con tus latidos, que tiene una inclinación innata hacia tus mandamientos. Gracias, Señor, porque como Ezequiel decía, Señor, tú nos diste de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo morando en nosotros es el que nos lleva a leer tu palabra, a comprenderla, y también es el que nos hace obedecerla. Porque Él cambió nuestros anhelos y nuestros deseos. Ya no deseamos el pecado. Si bien estamos expuestos todavía y fallamos delante de ti, pecamos delante de ti, esa ya no es nuestra naturaleza. Y te doy gracias por eso, Señor, porque no me gozo en el pecado, sino me gozo en tu justicia. Gracias por tu iglesia, Señor, porque yo sé que por medio de tu mensaje, por medio de tu palabra, tú nos traes a memoria ese tiempo cuando nos convertimos.
Y también trae, Señor, una convicción de pecado hoy para las personas que aún no te habían conocido, Señor. Yo te ruego que eso ocurra. Está en tus manos, Señor. Simplemente quiero ser fiel en transmitir el mensaje tal cual tú lo quieres que haga, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de arrepentirnos y darnos la oportunidad como un don tuyo de poner nuestra fe en Jesucristo. La obra es tuya, Señor. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Bendigo, Señor, tu iglesia y cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.